Bienvenidos un día más con la misma ilusión de siempre, a su canal favorito donde destapamos los secretos más jugosos de vuestras estrellas preferidas. Hoy, damas y caballeros, preparaos porque la noticia que os traemos es de esas que hacen temblar los cimientos de la farándula turca y que, sinceramente, llevábamos esperando años. Una noticia que va a hacer que muchos corazones salten de alegría y que otros, quizás, se rompan un poquito. Pero bueno, ya sabéis cómo es esto del mundo del espectáculo, lleno de giros inesperados y emociones a flor de piel. Antes de que os revelemos el bombazo, que sé que estáis impacientes, permitidme recordaros que si sois nuevos por aquí, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita. Así estaréis al tanto de todas las novedades, exclusivas y chismes que tenemos preparados para vosotros. Y si ya sois parte de esta gran familia, pues muchísimas gracias por vuestro apoyo incondicional. Vuestros comentarios, likes y compartidos nos dan la energía necesaria para seguir investigando y trayéndoos la mejor información sobre vuestros ídolos turcos. Sois los mejores. Y ahora sí, sin más dilación, vamos al grano. Hoy, 14 de marzo de 2025, tenemos una noticia que va a incendiar las redes sociales y que va a ser la comidilla de todos los mentideros. Una noticia que para muchos era un sueño lejano, una fantasía casi imposible, pero que contra todo pronóstico se ha hecho realidad. Estamos hablando, ni más ni menos que de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, habéis oído bien. Can Yaman y Demet Özdemir. La pareja que conquistó nuestros corazones con su química explosiva en Erkencikus, la pareja que nos hizo suspirar, reír y llorar frente a la pantalla, la pareja que, después de un final que nos dejó a todos con un sabor agridulce, parecía destinada a seguir caminos separados. Pues están de vuelta. Y no me refiero a una nueva serie juntos, aunque quién sabe si en el futuro nos dan esa alegría. Me refiero a algo mucho más importante, algo que va más allá de la pantalla, algo que afecta a sus vidas personales. Y es que después de años de rumores, especulaciones y desmentidos, podemos confirmar, con pruebas en mano y fuentes muy fiables que Can Yaman y Demet Özdemir han retomado su relación sentimental. Están juntos de nuevo. El amor ha vuelto a triunfar. Sé que muchos de vosotros estáis ahora mismo saltando de alegría, gritando de emoción y compartiendo este vídeo con todos vuestros amigos. Y no es para menos. Porque la historia de Can y Demet es de esas que te tocan el corazón, de esas que te hacen creer en el amor verdadero, de esas que te demuestran que a veces el destino tiene planes muy diferentes a los que nosotros imaginamos. Pero, ¿cómo ha sucedido esto? ¿Qué ha pasado en estos años para que Can y Demet hayan decidido darse una segunda oportunidad? ¿Qué ha cambiado para que la llama del amor, que parecía apagada, haya vuelto a encenderse con más fuerza que nunca? Bueno, pues preparaos porque la historia es larga y llena de detalles. Como sabéis, después del éxito arrollador de Erkencikus, Can y Demet se convirtieron en dos de las estrellas más cotizadas de Turquía. Sus agendas se llenaron de proyectos, compromisos y viajes. La presión mediática era asfixiante y, quizás, todo eso contribuyó a que la relación se enfriara y finalmente terminara. Cada uno siguió su propio camino. Can se centró en su carrera internacional, protagonizando series en Italia y otros países. Demet, por su parte, siguió cosechando éxitos en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Ambos tuvieron otras relaciones sentimentales, algunas más públicas que otras. Can incluso llegó a estar comprometido con una periodista italiana, Diletta Leotta, aunque finalmente la relación se rompió de forma bastante pública y dolorosa. Hubo rumores de infidelidades, de incompatibilidad de agendas y, sobre todo, de una presión mediática insoportable. Diletta, acostumbrada a la atención en Italia, no estaba preparada para el nivel de fervor casi religioso que Can despertaba en sus fans. La relación terminó siendo un torbellino de portadas de revistas y titulares sensacionalistas. Demet también tuvo sus romances, como su matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç, un enlace que parecía sacado de un cuento de hadas, pero que lamentablemente terminó en divorcio después de pocos meses. Los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables, a la presión de las agendas y, quizás, a una idealización de la relación que no se correspondía con la realidad. Demet, aunque siempre discreta, pareció sufrir mucho con esta ruptura. Durante todo este tiempo los fans de Erkencikus nunca perdieron la esperanza de verlos juntos de nuevo.
En las redes sociales, los hashtags #CanDemet Forever y #Queremos Candemet eran tendencia casi a diario. Se analizaban cada una de sus publicaciones, cada una de sus entrevistas, buscando alguna señal, alguna pista que indicara una posible reconciliación. Era una obsesión sana, una necesidad de creer en el amor verdadero, en la idea de que Sanem y Can, más allá de la pantalla, podrían tener su propio final feliz. Los fans creaban edits de vídeo, escribían fanfics y organizaban campañas en redes sociales pidiendo a las marcas que los juntaran en anuncios publicitarios. La pasión era palpable. Y aunque Can y Demet siempre se mostraron discretos y cautelosos a la hora de hablar de su relación pasada, nunca negaron el cariño y el respeto que sentían el uno por el otro. Siempre dijeron que guardaban un buen recuerdo de los meses que trabajaron juntos y que les unía una amistad especial. Estas declaraciones, lejos de apagar las esperanzas, las alimentaban aún más. Los fans interpretaban cada palabra, cada gesto como una señal secreta, una promesa implícita de que el destino, tarde o temprano, los volvería a unir. Pero ¿cuándo y cómo se produjo el reencuentro? Según nuestras fuentes, todo comenzó hace unos meses, de forma casual. Ambos coincidieron en un evento social en Estambul. No era un evento cualquiera, sino la fiesta de cumpleaños de un amigo en común, un conocido productor de televisión que había trabajado con ambos en diferentes proyectos. La coincidencia fue fortuita, no planeada, pero quizás era lo que el destino tenía reservado. Al principio se mostraron un poco incómodos, sí, es cierto. La tensión era palpable, el silencio casi ensordecedor. Se saludaron con un beso en la mejilla, un gesto protocolario, pero se podía sentir la electricidad en el aire. Las miradas se cruzaban fugazmente con un brillo de nostalgia y una pizca de incertidumbre. Había mucho que decir, mucho que aclarar, pero el momento no parecía el adecuado. Pero pronto rompieron el hielo y empezaron a charlar como si el tiempo no hubiera pasado. Después de unos minutos de conversación superficial, hablando del tiempo y de los amigos en común, la conversación fluyó de forma natural. Empezaron a recordar anécdotas de Erkencikus, a reírse de los errores de grabación, a recordar los momentos más divertidos del rodaje. La barrera del tiempo se desvaneció y volvieron a conectar como si nunca se hubieran separado. Esa noche, después del evento, siguieron hablando por teléfono durante horas. Después de intercambiar números, algo que no habían hecho desde la ruptura, Can llamó a Demet. La conversación se prolongó hasta altas horas de la madrugada, casi hasta el amanecer. Recordaron viejos tiempos, se pusieron al día sobre sus vidas y poco a poco, fueron sintiendo que la conexión que les unía seguía intacta. Se sinceraron sobre sus relaciones pasadas, sobre sus errores y arrepentimientos, sobre sus miedos e inseguridades. La conversación fue honesta, profunda y liberadora. A partir de ahí, empezaron a verse con más frecuencia. Al principio de forma discreta en lugares apartados, lejos de las cámaras y los paparazzi. Querían darse una oportunidad, pero sin la presión mediática que tanto les había afectado en el pasado. Se reunían en casas de amigos en común, en restaurantes discretos alejados del centro de la ciudad, incluso se escapaban a la costa para disfrutar de la tranquilidad del mar. Era un secreto a voces, pero nadie se atrevía a confirmarlo por temor a arruinar la incipiente relación. Fueron meses de citas románticas, paseos por la playa, cenas a la luz de las velas y conversaciones profundas. Can, que siempre había sido un conquistador nato, se mostraba ahora más sensible y vulnerable. Demet, por su parte, irradiaba una felicidad contagiosa, una luz que no se veía desde hacía mucho tiempo. Se redescubrieron el uno al otro, aprendieron de sus errores y se dieron cuenta de que, a pesar del tiempo y la distancia, el amor seguía ahí, latente, esperando una oportunidad para resurgir. Can entendió que su impulsividad y su necesidad de control habían dañado la relación en el pasado. Demet comprendió que su inseguridad y su miedo al compromiso habían contribuido a la ruptura. Ambos reconocieron sus errores y se comprometieron a no repetirlos. Esta vez querían construir una relación sólida y duradera, basada en la confianza, el respeto y la comunicación. Y finalmente, hace unas semanas, decidieron dar el paso y retomar su relación sentimental. Una decisión que han tomado con madurez, con responsabilidad y sobre todo con mucho amor. No fue una decisión fácil, pero era la correcta. Ambos sabían que se merecían una segunda oportunidad. Sabemos que muchos de vosotros os estaréis preguntando qué piensan sus familias y amigos de esta reconciliación.
Pues bien, según nos han contado, sus allegados están encantados con la noticia. Siempre vieron que Khan y Demet hacían una pareja maravillosa y les alegra que hayan decidido darse una segunda oportunidad. Las madres de ambos, que se habían hecho muy amigas durante el rodaje de Erkencicus, han sido las principales impulsoras de la reconciliación. Siempre mantuvieron el contacto y animaban a sus hijos a darse una segunda oportunidad. Incluso sus compañeros de Erkencicus han celebrado la noticia. Oznur Serseler, que interpretó a Leila, la mejor amiga de Sanem, ha publicado un mensaje en su cuenta de Instagram felicitando a la pareja y deseándoles toda la felicidad del mundo. Zian Erkan, el divertido Muzaffer, ha compartido una foto de ambos en el set de rodaje con el mensaje por fin. El amor siempre encuentra el camino. La reacción de los compañeros de reparto ha sido unánime, todos están felices por la pareja y les desean lo mejor. Por supuesto, no todo el mundo está contento con esta noticia. Algunos fans de Khan y Demet que tenían otras parejas favoritas se han mostrado decepcionados e incluso enfadados. Pero bueno, ya sabéis cómo son estas cosas. En el mundo del espectáculo siempre hay opiniones para todos los gustos. Siempre habrá quien prefiera a Khan con Diletta o a Demet con Oğuzhan, pero la realidad es que el corazón manda y el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra la forma de superar los obstáculos. Lo importante es que Khan y Demet están felices y enamorados. Y eso es lo que realmente importa. Porque al final, el amor es lo único que cuenta. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿qué planes tienen Khan y Demet para el futuro? ¿Se plantean casarse? ¿Tener hijos? ¿Volver a trabajar juntos en una serie o película? Bueno, pues de momento no hay nada confirmado. Ambos están centrados en disfrutar de su relación y en consolidar su amor. Quieren ir paso a paso, sin prisas, sin presiones. Quieren disfrutar de cada momento, de cada cita, de cada conversación. Quieren construir una base sólida para su relación, basada en la confianza y el respeto. Eso sí, no descartan la posibilidad de volver a trabajar juntos en el futuro. Saben que sus fans lo desean con todas sus fuerzas y ellos también tienen ganas de revivir la magia de Erkencicus. Pero quieren encontrar el proyecto adecuado, la historia perfecta que les permita demostrar todo su talento y su química en pantalla. Se rumorea que están valorando varias propuestas, tanto de televisión como de cine, pero aún no han tomado una decisión. Lo que sí es seguro es que si deciden volver a trabajar juntos, será un proyecto que les apasione y que les permita crecer como actores. En cuanto al matrimonio y los hijos, pues de momento no es algo que tengan en mente. Ambos son jóvenes, ambiciosos y tienen muchas metas profesionales que cumplir. Khan está centrado en su carrera internacional, en consolidarse como un actor reconocido a nivel mundial. Demet, por su parte, quiere seguir creciendo como actriz en Turquía y explorar nuevos géneros y personajes. Pero quién sabe, quizás en el futuro nos sorprenden con alguna noticia. De momento prefieren centrarse en su relación y en disfrutar del amor que sienten el uno por el otro. Lo que sí podemos aseguraros es que Khan y Demet están más enamorados que nunca y que están dispuestos a luchar por su amor contra viento y marea. Son una pareja fuerte, unida y que se apoya mutuamente en todo momento. Se han convertido en el mejor apoyo el uno para el otro, en el confidente y el compañero de vida ideal. Y nosotros, como fans incondicionales, no podemos hacer otra cosa que desearles toda la felicidad del mundo. Que su amor dure para siempre y que nos sigan regalando momentos mágicos como los que nos hicieron vivir en Erkencicus. Que su historia de amor inspire a otras parejas a luchar por sus sueños y a creer en el amor verdadero. Así que, amigos, esta es la bomba que teníamos preparada para vosotros. La noticia que va a dar la vuelta al mundo y que va a hacer historia en la farándula turca. Can Yaman y Demet Özdemir están juntos de nuevo. El amor ha triunfado. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como nosotros hemos disfrutado preparándolo. Ha sido un placer compartir esta noticia con vosotros y celebrar el amor de Can y Demet. Ahora, antes de despedirnos, quiero pediros un favor. Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué os parece esta noticia? ¿Os alegra la reconciliación de Can y Demet? ¿Creéis que su amor durará para siempre? ¿Os gustaría verlos juntos en una nueva serie o película? Queremos saber vuestra opinión. También os animo a que compartáis este vídeo con todos vuestros amigos y familiares. Que todo el mundo se entere de que Can y Demet están juntos de nuevo.
Que corra la voz. Y por último, pero no menos importante, no olvidéis darle like a este vídeo si os ha gustado y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Así estaréis al tanto de todas las novedades, exclusivas y chismes que tenemos preparados para vosotros. Sois la mejor comunidad del mundo. Y estad atentos porque en los próximos días vamos a publicar un vídeo con imágenes exclusivas de Khan y Demet juntos, así que no os lo podéis perder. Muchísimas gracias por vuestro apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, corazones enamorados. Y recordad, el amor siempre triunfa. Adiós.